estamos dando la bienvenida al 2012 y creo que la mejor manera de festejar siempre ha sido con buena música, ¿no creen? Así que haber elegido esta antología de la mejor música de André Rieu, este famoso músico holandés que ha dado un giro al concepto de los conciertos, nos ha llenado de mucho entusiasmo. Definitivamente. Las fiestas nunca serán tan divertidas si no tenemos algo de música para disfrutar, cantar o simplemente para tener un fondo ameno. Pues fíjense que Luis Manifacio nos tiene una excelente recomendación. Ha preparado una reseña de las grandes bandas de lo largo de la historia. ¿Les parece si vamos a verla? Claro. ¿Quién no ha disfrutado del ambiente y ritmo que imponen en las pistas de baile la música de las grandes bandas? Esos sonidos que nos ponen a bailar y que tanto se disfrutan, tienen una historia de casi 100 años, ya que se remontan a principios del siglo XX. Todo comenzó a principios del siglo pasado, con las bandas de jazz en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Nueva Orleans, donde las bandas fueron evolucionando al incorporar más elementos y experimentar con nuevos arreglos. El gran cambio se dio cuando se agregó un estilo musical que nació en Nueva York. Esto culminó con la aparición del swing en la década de 1920. El nombre de grandes bandas, o big bands, se refiere principalmente a que están integradas por más de 15 miembros. En 1921 ya podemos encontrar grabaciones de bandas con más de 10 elementos, pero no es hasta 1926 cuando se puede escuchar los primeros sonidos al estilo de las grandes bandas. Al consolidarse el estilo swing, las grandes bandas pasaron a constituirse en el eje del desarrollo del jazz, y fueron precisamente estas bandas las que lograron la popularización del estilo, al convertirse en sinónimo de música de baile, o sea, orquestas de baile, que le daban al público blanco un ritmo fácil de seguir a la hora de bailar. Sí, efectivamente se escuchó raro el término de público blanco, pero no debemos olvidar el racismo que imperaba en la vida cotidiana de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, lo que se manifestaba en una clara política de separación entre blancos y negros, de las que podemos mencionar las bandas de Glenn Miller, Tommy Dorsey o Guy Lombardo como las más conocidas. Paralelamente, las orquestas negras de Nueva York desarrollaban un swing mucho más vinculado al blues. La más famosa era la de Chick Webb, prototipo de orquesta de Harlem. Esta línea se prolongó con bandas que tuvieron un fulgurante éxito con temas como Flying Home, considerada de una eficacia rítmica sólida y abierta, esto hasta llegar a las llamadas Jump Bands de los años 50. Algunas de las grandes bandas de la época del swing tuvieron un estilo que las separó del resto, convirtiéndose en una avanzada de los movimientos que dieron lugar al nacimiento del bop y del jazz moderno. La época dorada de las grandes bandas acabó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y fueron muy pocos los que consiguieron mantener a flote sus grupos, en parte por las dificultades económicas que suponía mantener formaciones de este tamaño, y en parte porque el jazz en su evolución perdió el papel de música de baile que jugó en las décadas anteriores. A pesar de todo, en Norteamérica y algunos países de Europa en los que el jazz tenía más arraigo, las big bands siguieron siendo un importante caldo de cultivo para la formación de músicos. Casi todos los estilos del jazz siguen activos en los tiempos modernos, incluyendo el Dixieland, el jazz clásico, pequeños grupos de swing, bop y varias formaciones de fusión, aunque su evolución se ha hecho más lenta durante los últimos 25 años. Aún así, no se puede negar la gran influencia que dejaron las grandes bandas en la historia del jazz y de la música misma. Al día de hoy, todavía los acordes de estas bandas, ya sean grabadas o imitadas por grupos más pequeños, nos invitan a las pistas de baile, ya que ese sonido, además de inconfundible, es universal. El sonido potente de las grandes bandas.